Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Estábamos, la parte de la lectura tenía que ver con Isaías capítulo 5, con Génesis capítulo 27. Es el momento en que Isaac va a bendecir, según la costumbre anterior, según la costumbre de años atrás, se bendecía solamente al hijo mayor. Y había habido una situación interesante en el nacimiento del hijo de Isaac y de Rebeca, que nacieron mellizos. Pero había algo que hay que leer más después de leer, por ejemplo, Romanos capítulo 11 y leer Malaquías capítulo 1 y otros pasajes de la Biblia para poder entenderlo. Nació primero Esaú y nació enseguida Jacob, pero nació agarrado de los pies de su hermano para no dejarlo, quería hacer. Y en el camino uno se da cuenta que Esaú no era fiel con el Señor. Y trae dolor al corazón de su padre y de su madre. Si usted ve en el capítulo 26, los dos últimos versículos, van a ver por qué trae dolor al corazón de su padre y de su madre, de Isaac y de Rebeca. Y había despreciado la primogenitura también. Y bueno, pero él entendió que era necesario la bendición de su padre. Y Rebeca entendía que era necesario que su padre lo bendijera, que su esposo bendijera a Isaac, a Jacob, perdón. Entonces, la historia es muy linda y deja muchas preguntas. Seguro, si usted le invita a que lo releen en su casa, les va a dejar muchas preguntas. Pero léanse el capítulo 11, el capítulo 9 de Romanos, que es muy especial para ver esas cosas. Y también Malaquías capítulo 1. Jacob, y con su madre, anhelaba la bendición de su padre, pero le correspondía por tradición al mayor no de años, sino de minutos, porque casi nacieron uno tras el otro en el parto de Rebeca. Así que es muy interesante ver esa historia de la palabra del Señor. A mí me gustaría que viéramos un pasaje que no lo tenemos en pantalla, pero quisiera pedirles que abramos el libro de los Salmos al capítulo 78 y veamos algo muy importante en el capítulo 78. Vamos a leer del verso 1 al 8 de cómo Dios quiere que las generaciones venideras sean bendecidas y sean fieles al Señor. Dice el capítulo 78 de Salmo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera, no solamente a los hijos, sino a los hijos de los hijos. La generación venidera. Y dice: las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob. Habla de Jacob, el hermano de Esaú,
y el hijo de Isaac, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Una de las cosas que tenemos en la Biblia ha sido desde la eternidad un aspecto que pudiéramos llamar la cultura de la bendición. Hemos perdido ese sentido de bendecir a la otra persona, especialmente esa bendición que debe de fluir en casa. Cuando Dios creó, por ejemplo, a los seres humanos, nos dice en el capítulo 1, versos 27 y 28 de ese libro, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice el versículo 27, y el versículo 28 dice enseguida, y los bendijo Dios. ¿Cuál fue la primera acción de Dios, el Creador, con el matrimonio? Bendecirlos. Los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Pero luego, si nos damos cuenta también más tarde, para ir corriendo a otros pasajes, en el capítulo 9 de Génesis, después de que termina el diluvio, ¿qué es lo primero que hace Dios con Noé y su familia? Los bendijo. Dice el verso 1 del capítulo 9, que Dios bendijo a Noé y a su familia. Y les dijo exactamente lo que le dijo a Adán y a Eva. Tengamos en cuenta eso, que es muy interesante la secuencia. Pero hay algo más. En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, en el versículo 2 le dice que él lo iba a bendecir para que él fuera bendición. Y el versículo 3 nos dice algo sencillo, dice que y haré de ti una gran nación, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Escuche, todas las familias de la tierra quiere Dios bendecirlas. Dios no ha deseado de ninguna manera que no haya una familia que no esté viviendo bajo bendición. Claro, tiene sus condiciones. Tiene que creer la bendición, ser fiel a los principios divinos. Y cuando se es fiel a los principios divinos, la bendición de Dios cae sobre nuestra vida. Recuerdan que hemos hablado también de Efesios capítulo 1, el versículo 3. Cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Tú eres una persona bendecida por Dios desde antes de nacer. Eso no es lo que yo me inventé, es lo que dice la Biblia. Leanse Efesios capítulo 1, el versículo 3, que es donde surge lo que el Señor nos dio con el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable del Señor Jesucristo. Y uno pudiera seguir caminando en ese momento, pero hay un versículo más que quisiera mencionar, y es el versículo de Malaquías capítulo 4 y el versículo 6. Hace unos días mi hermano Manuel nos habló de ese pasaje, que espero que lo recuerden todavía. Pero miremos, aquí dice allá en Malaquías 4:6, que el Elías que iba de venir, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es interesante que la historia de la raza humana comienza bendiciendo a Adán y Eva y termina, la última palabra del Antiguo Testamento no es bendición,
sino maldición. ¿Por qué? Porque no hay un corazón unido para los hijos y los padres. Y hay una parte de una verdad que está en ese pasaje que no está escrita, pero que se manifiesta. Cuando hay una división entre el padre y la madre, los que sufren son los hijos. No digamos mentiras. Muchos me dicen, pastor, yo me voy a divorciar y pues ya tengo todo para seguir atendiendo a mis hijos. Como si lo único que necesitaran los hijos sea algo de comer o algo de estudio. No, los hijos necesitan ver la unidad del padre y de la madre. Ver que su padre y su madre pasan los años, pasa el tiempo y se aman todavía. Pero muchos cuando llegan después de... Hoy en día, pues casi que la gente se casa para divorciarse. Y hay muchas excusas que se sacan para hacerlo. Pero no, el matrimonio, como lo hemos dicho, es un pacto para toda la vida. Yo estoy cumpliendo dentro de poco, con Mechas, estamos cumpliendo 66 años de casados. 66 años de casado. Y ha sido una bendición el matrimonio que he tenido. Por eso tengo el derecho de hablar, porque no es algo que leí en alguna novela, es algo que he vivido durante 66 años que hemos vivido con mi esposa. Y anhelo que todos ustedes que se casan, dentro de poco tenemos 2 matrimonios muy especiales aquí en la comunidad. Y espero que ellos que se casen con la intención de tener un matrimonio para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. ¿Acaso eso no se menciona hoy en día? Y no está sucediendo porque hemos perdido ya la cultura de bendición en la tierra. Es interesante también que en el capítulo 24 del libro de Lucas, al finalizar el 24, Jesús hizo un acto antes de regresar al Padre. Dice que cuando fue levantado de la tierra y se fue hacia el cielo, dice, mientras que él iba hacia la diestra del Padre, ¿qué dice la Biblia que así hizo? Batiendo las manos, los bendecía. El último acto del Señor en la tierra fue bendecir a sus hijos, bendecirlos. Y pudiéramos hablar mucho de la bendición. Hay mucho para entender y anhelamos que nosotros tengamos la vida de la bendición. Por eso, hermanos, como lo digo, es la bendición de paternal muy, muy especial. Tiene un poder muy grande. La palabra para bendecir en hebreo es la palabra barak. Barak, esa es la palabra que se llama. En hebreo es bendición. Y en español es eulogeo. ¿Dónde viene de griego? No en español, perdón. De griego es eulogeo, que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en español, ¿qué significa eulogeo? Elogiar. Hablar palabras buenas de otra persona, aunque sea el enemigo. Por eso dice el Señor también, allá en el Sermón del Monte, amad a quienes, a vuestros enemigos. Si el enemigo habla mal de ti, ¿por qué tú tienes que responder de la misma manera? ¿Por qué yo tengo que responder de la misma manera? Si soy hijo de Dios, bendecido, y vivo en la cultura de bendición, voy a bendecir a la persona que no le caigo bien. No sé cuántos de ustedes tienen por ahí uno que otro que no les cae bien. Levanten la mano los que tienen. Ay, ¿no es cierto? Muchos que no nos caen bien. ¿Qué quiere el Señor que haga con ellos? Que los bendiga. ¿Sabe qué significa bendecir? Hablar bien. La palabra bendecir es hablar bien de.
no hay nada más bello que obedecer al Señor. Porque hablar bien del enemigo es posible, porque yo vivo el amor de Dios, vivo en el amor de Dios. No solamente el amor a Dios, el amor de Dios está en mi vida. ¿Sabes? Cuando tú entregaste tu vida al Señor, ¿sabes quién vino a morar a tu corazón? El Espíritu Santo. Somos morada de Dios y templo del Espíritu Santo. Y luego Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo vendré con mi Padre y haremos morada con Él. ¿Sabe que un cristiano, tú y yo que somos hijos de Dios, somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo? ¿Sabías eso? Y si lo sabías y eres consciente, andas en la tierra como templo del Señor. Yo soy templo de Dios y tú eres templo de Dios. Mire a su hermano y dígale, somos templo de Dios. Somos. En ese cuerpo, lo más bello que hay en tu vida es que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo viven en ti. Y si viven en nosotros, eso no es un aspecto de poesía ni de filosofía, es una realidad. Por eso en la apologética vamos a tocar esos puntos, por lo menos los principios que vamos a mirar cuando lleguemos a la parte de la inerrancia de la Biblia, de la inspiración de la Biblia como verdad y todos los aspectos que tendremos que ver en la apologética. Tal vez algunos en la primera clase, como decía Paola, no están acostumbrados a escuchar la palabra apología y claro, quizás algunas palabras que dijo el maestro no son muy claras, pero vamos a aclararlas. Todo no viene en la primera clase porque son casi 7 meses de estudio y cada día iremos paso a paso en esa dirección. Entonces, el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. A los 30 años pasó algo en la vida de Jesús que lo muestra. Cuando fue bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y una voz del cielo que decía, la voz del Padre, ¿qué decía? ¿Se acuerda? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Miren lo que dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús necesitaba la bendición de su Padre, Padre Celestial. No está ahí solamente por cumplir una historia, hay una realidad. Así como el Hijo esperaba la bendición de su Padre, porque él con José fue hijo adoptivo, porque José no fue el padre, y seguro que José no le dio la bendición, y parece que José murió muy temprano en su vida, pero el Señor necesitaba la bendición de su Padre, y nos muestra su mismo Padre. ¿Qué hizo? Habló bien de él. Una experiencia personal. Yo tuve un padre muy, muy especial, muy, muy bueno, que en mi vida fue mi ídolo. Pero él nunca me bendijo. Él no podía sino que yo cumpliera responsabilidades en la casa, pero nunca le oí hablar bien de mí. Pero no me odiaba, natural, pero yo quería oír que yo era importante para mi padre. Al pasar el tiempo,
vino el hermano Edwin Luis Cole, que ya partió con el Señor, que formó un movimiento que se llamaba Red de Hombres, la Red de Hombres. De ahí sale después Cumplidores de Promesa, Promise Keeper. Y Edwin Luis Cole vino cuando estábamos en el barrio Santa Fe y predicó. Y predicó sobre la importancia de la bendición. Y él hizo algo muy especial, habló muy claro sobre la bendición del Padre. Y invitó a los hombres que estábamos presentes allá a que bendijeran a sus hijos. Y como algunos ya tenían, él hizo un acto simbólico. Hizo pasar a los hombres, y quizás en algún momento con hombres de valor, Juan Carlos, tal vez hay que hacer eso, no sé, lo que el Señor guíe. No vamos con fórmulas, sino abiertos al Espíritu Santo. Creo que el hermano de Luis fue guiado por el Señor, llamó a los hombres y los que no habían sido bendecidos por sus padres los bendijo. Claro, cuando dijo a los hombres, ¿cuántos de ustedes no han sido bendecidos por sus padres? Casi todos levantaron la mano. Y vino y él mismo le dijo, yo les voy a dar la bendición. Abrazó a cada uno y bendijo a cada hombre que estaba presente. Yo estaba como pastor y solamente observaba lo que estaba pasando. Yo regresé a la casa y en mi tiempo devocional recordé que la palabra que dijo el Luis de bendecir a sus hijos quedó grabada en mi corazón. Y yo me arrodillé en algún momento en el sitio donde estaba en la casa. Y yo le dije, Señor, en oración, recuerdo bien, dije, Señor, entiendo la bendición, lo importante que es la bendición, pero mi padre ya murió y no me bendijo. Señor, ayúdame. Sentía el vacío en mi corazón de la falta de la bendición de mi padre. Estaba orando, de repente sentí, estaba solo en la casa, Mecha no estaba, los chicos estaban estudiando, estaba solo en la casa, una mansarda que tenía la casa, donde tenía mi oficina. Y sentí que alguien entró, pero la puerta estaba cerrada, pero yo estaba concentrado. Alguien entró y me abrazó. Sentí un abrazo especial. Y yo quería ver quién me abrazaba, si no había nadie en la casa. Y sentí una paz muy grande en mi corazón, muy especial. Yo abrí los ojos y miré y no había nadie, pero tenía paz. Sentí que el Señor mismo vino y me bendijo con su presencia, con su gracia, con su amor. Llenó el vacío que yo tenía en mi corazón. Gracias a las experiencias que lo cambian a uno para siempre. No se puede olvidar de testimonios como ese. Más tarde vamos a dar otro testimonio. Mi hija viene para darnos un testimonio. Hermanos, el rol del hombre en la adoración familiar es muy especial. En el libro de 1 Corintios, mire el orden del matrimonio, el orden de la familia. Miramos en 1 Corintios capítulo 11 estas palabras. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver otro texto allá en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Y puedo resumirlo sencillamente: el orden del matrimonio, de la familia. Tenemos a Dios, cabeza de todo. Jesús, Dios es la cabeza, Dios el Padre es la cabeza de Cristo en la redención. Dios, Cristo, después viene el hombre. Después del hombre viene, según 1 Corintios, viene la mujer, y según Pablo en Efesios, vienen los hijos. Ese es el orden que hay en el hogar. Quien nos da la bendición completa es el Padre. Jesús mismo recibió la bendición de su Padre en el orden. Y luego, después yo vine a Cristo, Él me bendijo y Él es mi cabeza. Y luego me casé, está mi mujer, mi esposa, y están los hijos. Ese es el orden del matrimonio. Hay hogares donde la que manda es la mujer, lo que llamamos matriarcados. Es parte de la cultura en algunos hogares. Pero el orden es ese: Dios, el Padre, Jesucristo, el hombre, la mujer y los hijos. En ese orden la bendición fluye en el hogar, fluye en nuestro hogar, y esperamos que esas verdades sean claras en nuestra vida con nuestra familia, con nuestros hijos. Y recuerda a los hombres que tenemos un lugar muy especial. Recordemos los pasos de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12, versos 7 y 8. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allá a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, es decir, adoró al Señor, oró al Señor. Abraham, no fue Eva, no fue Sara. Sara es que llamó a la esposa de Abraham, ¿no? Sara. No fue Sara la que hizo el altar. Fue él. ¿Quién fue el que lo hizo? El hombre. Ya lo he dicho. Abraham tenía una característica: era el hombre que levantaba tiendas, lugar de habitación, y levantaba altares. ¿Por qué? Porque él sabía que no existía un lugar de habitación, o que no debe existir un lugar de habitación que no sea a la vez un lugar de adoración. Por eso estamos hablando del hogar. El lugar donde yo vivo, donde tú vives, no es un lugar para otra cosa, es para vivir. Pero sabe que ahí está la presencia del Señor, que tú eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y en tu casa, principalmente en tu casa, el Señor está presente. Tengámoslo en cuenta, porque a veces hacemos cosas en la casa creyendo que Dios está por allá en su tercer cielo, que no se da cuenta de lo que está pasando. No, Él está presente. Lo sigue diciendo el capítulo 13 de Génesis, el versículo 3 al 4 y después el 18. Y volvió por sus jornadas, Abraham, desde Neguev hacia Betel y hasta el lugar donde había estado antes su tienda, lugar de habitación, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre del Señor. Otra vez habla de la tienda, del lugar de habitación, y habla del altar. Habla del altar. Y el verso 18 dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón. Y allí, es interesante que removiendo su tienda, vino y moró, es decir, levantó su tienda en el encinar de Mamre que está en Hebrón. ¿Y qué hizo allí? Edificó un altar. Donde Abraham iba, edificaba altar. ¿Dónde iba?
su lugar de habitación era lugar de adoración. Así que el anhelo que tenemos y esperamos que se cambie la cultura de la no bendición a una cultura de bendición en nuestra vida, que va a ser de mucha, mucha bendición. Lo que les estoy contando es algo que hemos vivido en nuestra familia y espero que siga viviéndolo hasta que yo viva. Todos los domingos especialmente terminamos el culto acá y nos vamos a la casa para almorzar con la familia. Y siempre tenemos tiempo de hablar de la palabra del Señor. Yo quiero que mi hija Alexandra venga y nos dé un testimonio. ¿Me pasa un micrófono, por favor? Aprovecho que mi hija está acá. Y ella le va a contar una parte de la historia de lo que hacíamos en nuestro hogar. Bueno, buenos días. Nosotros todos los viernes a las 7 de la noche era sagrado. O sea, nosotros no podíamos tener ni una reunión de compañeros, ni un cumpleaños, ni nada que se nos ocurriera un viernes, porque el viernes era sagrado. A las 7 de la noche, la única que no entraba a la cocina era mi mamá. De resto, los que estábamos en la cocina éramos David, Fernando y yo. Y nos organizábamos qué era lo que íbamos a preparar de comida. Entonces el uno empezaba a preparar la masa para el pancakes, que era lo más rápido, o un sanduchito, o a veces papi estaba muy querido y decía, vamos a comprar la comida. Después de que comíamos, hacíamos como el devocional, leíamos una palabra, mi papi nos explicaba, hablábamos, preguntábamos, pues estábamos en adolescencia. Yo tenía como unos 10 años, 12 años por ahí cuando empezamos con la noche de familia, y había un momento que era esperado por nosotros tres, porque era el momento que se llamaba el minuto de gracia. Ustedes saben que la gracia, como cristianos, lo conocemos o lo relacionamos con el perdón, ¿cierto? El Señor nos perdona a nosotros por gracia, no nos juzga, por su gracia. Bueno, a eso estaba relacionado. Si yo había perdido un examen, un quiz, si le había pegado a mi hermano, o si entre ellos dos se habían pegado, o si habíamos roto un plato, o si habíamos desaparecido una porcelana de mi mamá, ese era el momento preciso para confesar. ¿Y qué pasaba? No había castigo, porque era una confesión y recibíamos una gracia. Eso en el camino que nos hizo que ya nosotros no cometíamos pilatunas. Realmente nosotros tratábamos de comportarnos, ¿cierto? Aprendimos a no pelearnos tanto. Dígame, ¿qué entre hermanos no se pelean? ¿Qué relación entre hermanos no se pelean por el saco, porque se puso los zapatos, porque le cogió el cuaderno, porque le puso el lápiz donde no era? Eso es normal, eso se vive en todas las casas. Por ser hijos de pastores, eso no nos exime a nosotros. Por portarnos de pronto en un carrerón en la iglesia o empujar a alguien sin querer, eso también incluía ese minuto de gracia. En el camino, eso nos enseñó a dos cosas importantes. Uno, y lo hablábamos hace 8 días con mi papá, uno, a que la relación de nosotros con nuestros padres era un poco más transparente que si no hubiéramos tenido un espacio para confesar y no haber tenido castigo. Eso nos enseñó a que nosotros podíamos hablar, podíamos hacer
y no íbamos a ser juzgados. Y yo les voy a contar algo que no estaba dentro del testimonio que me pidió mi papá. Pero cuando nosotros vivimos como hijos de pastores, tenemos un título y un rótulo que nos pesa mucho. Porque la iglesia está pendiente qué hacen los hijos del pastor, y cuando hay un error, entonces nos juzgan no 2 ojos, sino cientos de ojos. Y eso es difícil para nosotros. Pero ese espacio de gracia y ese espacio de poder hablar en la casa nos ayudó a llevarlo. Ya en otro momento mi papá les contará otro testimonio de un momento de eso de ser hijo de pastor, que fue muy difícil para mi hermano, que en paz descanse. Pero digamos que ese espacio a nosotros ahora, hoy día, lo pudimos, yo con mis hijos no tengo minuto de gracia, porque aprendimos que no necesitábamos un tiempo de gracia para poder mantener una relación con ellos. Ustedes saben, yo vivo en San Andrés, ellos están acá en Bogotá, pero nos hablamos todas las noches. Sabemos cuándo perdieron un parcial, cuándo les fue mal, cuándo están cargados, cuándo están necesitados. Y eso sencillamente fue porque un proceso, que algo tan sencillo nos abrió la puerta. Y con eso también va de la mano cómo ha sido mi vida ante los demás. Porque aprendí que si yo vivo como el Señor lo pide, tenemos errores, todos somos humanos. Pero si yo trato de vivir como el Señor quiere, o el Señor, ¿qué haría el Señor en este momento? Eso nos ayuda a empezar a dejar unas huellas bonitas. Unas huellas en los que están alrededor, unas huellas en nuestros vecinos, unas huellas en nosotros, compañeros de trabajo, pero sobre todo, dejar huellas dentro de nuestra comunidad y de nuestra familia. Lo que mi papi se para acá a hablarles a ustedes, algunos dicen, ay, el pastor sí habla, ¿será que eso sí lo hacía en su casa? Yo les digo que sí. Y eso es lo que nos ayudaba a nosotros, tanto a Fercho, que también iba a bajar y dijo que y como a mí realmente nos ha ayudado a que somos una familia donde no hay semana, porque no digo que todos los días, pero no hay semana en que cada vez que no hablemos tenemos una palabra clave y es te amo. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen a sus hijos te amo todos los días, o solamente le dan los buenos días y que el Señor te bendiga. Pero esa palabra de te amo queda en el corazón de nuestros hijos. Y mi papá era algo de lo que nos decía cada reunión que terminábamos. Al terminar hacer el cierre, que orábamos y que no había castigo y podíamos hablar, nos enseñaba también a que debíamos amarnos. Y aunque teníamos un minuto de gracia, y aunque teníamos un minuto de perdón, no se podía o no se debía. Entonces, no, como ya sé que el Señor que mi papá me va a perdonar, entonces vuelvo y le doy a mi hermano 2 patadas y sigo adelante. No, o sea, era perdón, pero también corrección. Y ese es el reto que nosotros también tenemos como familias. Y hay parte de la bendición que habla mi papá con nosotros, es también poder ser transparentes con nuestros hijos. Quizás ustedes, sus hijos ya están grandes. Y voy a hacer una pregunta, perdón, pa, que me extendí. ¿Cuántos de ustedes tienen nietos? Tenemos bastantes, que bien, tenemos nietos. Bueno, yo todavía no tengo nietos. Y pero mis nietos. ustedes pueden hacer extensivo eso también a sus nietos. Permitan que sus nietos puedan ver en ustedes una persona a la que pueden llegar y con la que pueden hablar. Ustedes también sean testimonio para sus hijos. Y si aún no lo hacen, empiecen a decir el te amo todos los días, una vez a la semana, porque de pronto ustedes no se hablan con sus hijos todos los días. No se hablan con sus nietos todos los días, pero cuando hablen con ellos, puedan decirles te amo
y hagan ese minuto de gracia donde los pequeños, que estamos levantando unas generaciones de cristal, ellos en medio de esa generación de cristal, ellos puedan acudir a ustedes también como abuelos y puedan tener esa transparencia de poder hablar. Yo tengo la tranquilidad y le doy gracias infinitas al Señor, porque a pesar de estar tan lejos, mis hijos saben que están a una llamada, pero también tienen la presencia de unos abuelos y de un tío alcahueta y de una tía alcahueta que siempre están pendientes de ellos. Y ustedes no saben la tranquilidad y la alegría que eso da. Yo los reto, hagan el minuto de gracia si aún tienen niños en la casa, si aún tienen hijos, y si no, háganlos con sus nietos. No puede ser todas las semanas, lo pueden hacer una vez al mes, llévenselos a comer un helado, salgan con ellos, pero que ese minuto de gracia exista para que esa relación y la transparencia pueda empezar a fluir. Gracias. Te amo, mi amor. Amén. Noches de hogar. La noche de hogar, precisamente nosotros en la Biblia, eso cuando formamos Hombres de Valor, en 1997 creo que fue. Reciente hicimos una Biblia y hay una introducción de la Biblia y decimos al final, tenemos un símbolo de un hombre. Los hombres somos firmes como leones y tiernos como corderos. Ese es el llamado a los varones. Firmes en la verdad permanecemos, pero a la vez somos tiernos como corderos. Y ahí hay unas orientaciones para hombres de valor que serán muy especiales, que los tengamos. Conclusión. Voy a terminar porque de hoy en 8 días creo que el hermano Florian Pistulka, que ha vivido esa experiencia, nos va a compartir también algo sobre cómo rescatar la cultura de la bendición. En Noches de Hogar hacemos varias cosas. Primero, oramos juntos. Cuando yo me reuní con mis hijos cuando estaban pequeños, y todavía lo hacemos, oramos juntos con mechas, pero también leemos y estudiamos la Biblia, la palabra del Señor. Además de eso, el énfasis que estamos haciendo inicialmente son los 10 mandamientos. Y después de que estudiamos los 10 mandamientos, vamos a tener material preparado, los mandamientos de Cristo, porque los 10 mandamientos no son los mismos. Jesús se basó en los 10 mandamientos, pero Él dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué dice? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Sabe lo que es un hogar? Que se amen los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Es un hogar, es un pedazo del cielo en la tierra. Anhelamos que cada hogar, si me permiten la expresión, sea un pedazo de cielo, un anticipo del cielo aquí en la tierra. Porque reina el amor. No hay perfección, como Alexandra lo mencionaba. No somos perfectos, pero buscamos que haya ese aspecto de amor en nuestro hogar. Entonces, los mandamientos de Cristo, que tenemos que estudiarlos, ustedes van a tener material para que puedan leer esos materiales, los mandamientos de Cristo. Tenemos, el tiempo de gracia que yo llamo ahora, es así, poner ahí que Alexandra ya lo dio. Un tiempo de gracia con nuestros hijos, así como lo hemos escuchado.
lo hemos practicado durante la vida. Y luego, ¿qué pasa con esto, con las enseñanzas que vamos a tener? Les mencioné hace 8 días 2 palabras o 3 palabras muy especiales. Una palabra era bar mitzvah, lo vemos hace 8 días. Es dirigida a los varones, a los hijos. Y bat mitzvah, que es dirigida a las hijas en la casa. Y lo que enseñan los judíos es la Torá. Nosotros pues no somos judíos en ese sentido. Somos cristianos, por eso enseñamos los 10 mandamientos, enseñamos el Sermón del Monte, practicamos el Sermón del Monte en nuestro hogar, que como consecuencia se va a hacer realidad con toda la congregación, será parte de nuestra cultura de bendición. Y no solamente los mandamientos de Cristo, sino que enseñamos el carácter de Cristo, las virtudes de Cristo. Y luego terminamos, cuando los hijos ya han pasado por esa capacitación, vamos a tener lo que llamamos una palabra que ya mencioné hace 8 días. ¿Quién se acuerda? Bar Baraká. El tiempo de bendición ante la congregación, ante sus amigos, lo que sea, de los padres a los hijos. De eso nos va a hablar, creo que Florian Pistulka, de hoy a 8 días, porque él lo ha vivido. Tiene 3 hijas, las 3 son misioneras, y yo lo acompañé a él, a cada uno con sus hijas, cuando él y Raquel, su esposa, los bendecía. Y esa bendición que le dio a ella, les dio certeza para ir a cualquier parte del mundo, solas, con toda la responsabilidad, porque saben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que preparémonos para seguir entendiendo este principio y empezar a decidir. Yo quiero animarles a que ustedes dediquen. Yo estuve con el rabino Alfredo Golesmith una noche, me invitó a su casa y fui para pasar lo que ellos llaman el Shabbat, que es el viernes por la noche. Y en esa reunión, una de las cosas que vi es que ellos bendicen a su familia, el varón, en este caso el rabino, como modelo para su congregación, para las sinagogas, los que asisten a las sinagogas. Ellos bendicen todas las semanas a sus hijos. Esa noche del Shabbat, la noche del viernes por la noche, hacen una bendición especial por su esposa y por sus hijos. Espero que nosotros tengamos una especie de Shabbat, no necesariamente es el sábado, cualquier día que ustedes elijan, según las necesidades que tengan, las posibilidades, para que se reúnan con sus hijos, con su esposa, y puedan tener un tiempo de bendición. Yo les cuento una anécdota, y Fernando iba a hablar de eso. Lo que pasa es que Fernando estaba atendiendo la grabación, por eso no podía venir. Pero en una noche, y Alexandra se acuerda de esto, en un tiempo mi esposa se fue para los Llanos Orientales con otras hermanas, para Villavicencio, y yo me quedé con los hijos, con los 3 hijos, pero yo era el que les hacía de comer. Y un día hice una sopa, hice un sancocho y me quedó azul. Ellos se acuerdan de la sopa azul. Pregúntenles que le cuenten la sopa azul. Quedó azul, porque yo no sabía que había que esperar que hirviera todo y que luego el plátano se echaba al final. Yo lo eché de entrada a todo. Y entonces se puso Marisa. Tú estabas, Marisa no estaba todavía. Así que era la sopa. Todavía recuerda la sopa azul, la sopa más deliciosa que se han comido.
Porque el color es, pues la razón fue que entiendo que es porque yo eché los plátanos verdes desde un principio. Había que dejar que pasara un tiempo y después al final echarle el plátano para que tomara su color normal. Pero fue un tiempo muy, muy agradable. Así que, hermanos, el gran desafío que tenemos en nuestra comunidad, y espero que en otras partes, es la noche de hogar. Hermanos, oren al Señor, hablen con su cónyuge para tener una noche de hogar en la que ustedes van a estudiar la palabra, van a orar, van a cantar, van a comer, van a jugar, porque es noche de compañerismo en la casa. Y quiero recordarles lo que pasó en los tiempos de Josué. Ustedes recuerdan una palabra de Josué en la Biblia que es muy famosa. ¿Cuál es la palabra? Es que escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ellos lo vivieron en su hogar, pero la congregación de Israel en ese tiempo no lo vivió. Pero sí era la experiencia de Josué. Por más que les hablaba, no le hicieron caso. Y dice en el capítulo 2 de Jueces, dice estas, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero escuche, pero se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. ¿Cuánto anhelamos que no se levante otra generación que no conozca al Señor? ¿Dónde van a conocer al Señor sus hijos? En su casa. Ya mencioné hace 8 días las 5 características de un hombre. Responsabilidad. Como sacerdote, intercesor por su familia. Como profeta, que orienta a su familia el camino por donde deben de ir. Cabeza de la casa, que quiere decir responsable. Maestro de su casa, que quiere decir que no enseña lo que no vive. El maestro enseña más por su vida que por sus palabras. Porque los hijos aprenden no por lo que el padre les dice o la madre les dice, sino por lo que los hijos ven que sus padres viven. Un maestro de su casa. Y en quinto lugar, el hombre es ¿qué? Es pastor de su casa. Su rebaño es su esposa, sus hijos, sus nietos. Es pastor de su casa. Así que esas 5 características son muy importantes. Y quiero que veamos una vez más lo que leí al comenzar el culto o la predicación. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, en Israel, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Los hijos de los hijos o los nietos para los padres. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Es la palabra del salmista hace 2500 años, pero que puede estar reflejándose hoy. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel
para con Dios, su Espíritu. Hermanos, tenemos que restaurar la cultura de bendición. La bendición tiene que darse en el hogar. El padre es el responsable primero. En los hogares donde el padre no existe porque ya murió, porque ya partió, o porque abandonó el barco y se separó de sus hijos y de su cónyuge, o madres solteras y no tienen. Ellas son las responsables, las mujeres son responsables cuando no existe el hombre en la casa. Nunca reemplacen al hombre. El hombre tiene que orar por él, anímelo para que se haga responsable en su casa. Espero haberme hecho entender. Esta es una enseñanza muy práctica, no es teórica, que tenemos que vivir. Vamos a restablecer una cultura de bendición. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.